En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Han pasado 200 semanas desde la primera vez que hablamos al aire y llegamos, valga la redundancia, al programa 200 y mi hermano Ervin, es un gusto estar con vos como cada semana. Después de 200 veces de vernos las caras. Qué gusto verte otra vez más. Pues el gusto también es mío y pues también 200 semanas en que hemos tenido el apoyo de Linaje Producciones. Correcto. Y una serie también de personas que están orando constantemente por este ministerio. Nuestras familias también que están cerca de nosotros y retroalimentaciones que recibimos. Es todo una red funcional. Correcto. Para que lleguemos al programa 200, como estás bien señalando. Una red de personas que hacen posible todo esto, sin duda alguna. Sí. Y el programa 200 queremos tocarlo en la realidad de la vida diaria. Y vamos a hablar en dos partes sobre el mobbing, que es el acoso en el lugar de trabajo. Y es un concepto muy, muy interesante hablar de este tipo de acoso, de abuso, en lugares donde pues pasamos 48 horas a la semana. Inclusive se me ocurre que, bueno, evidentemente es un título orientado hacia el trabajo empresarial, etcétera, pero también está muy vinculado con el ministerio. Claro, ¿verdad? totalmente. Lo que puede suceder dentro de un ministerio, ¿verdad? Dentro de una organización. Exacto, una organización ministerial, que es el trabajo de la persona, de un misionero, como sea, y también podemos identificar para poder confrontar lo que es el moving, lo que puede estar pasando en cualquier relación humana, ¿verdad? Correcto. Sea en una empresa o sea en un ministerio. Y sucede en organizaciones ministeriales pequeñas, medianas y grandes. Sí. Sucede estas formas de acoso, que es lo que vamos a comentar hoy. Y como hablábamos fuera de micrófonos, qué importante es tocar estos temas, bien fundamentados por supuesto, denunciar de una forma sabia, con un espíritu de edificación, no de juicio ni condenación, pero también para que personas que quizás estén sufriendo este tipo de cosas puedan decir, mira, yo creo que yo estoy pasando por este asunto. Sí. Bien. Entonces, desde una humanidad afectada por el pecado, vivimos en un mundo caído, lógicamente, ese deseo de querer vivir independientemente de la voluntad de Dios, lo que hicieron Adán y Eva, y hacemos nosotros todos los días. Esa es mi definición preferida de lo que es pecado, de hecho. ¿Cuál? El querer vivir independientemente de Dios. Sí, que fue una propuesta, o se lo escuché o se lo leí, me parece, de Francisco La Cueva, que definía el pecado como ese deseo de querer vivir independientemente de Dios. Me pareció fantástico. Correcto, yo lo leí con la palabra autonomía, que es la misma idea, ¿verdad? En este mundo caído, en esta querer vivir independientemente de la voluntad de Dios, como bien lo señalabas, va a haber diversidad de formas de maltrato según la diversidad de relaciones que tengamos. Así simple. En la casa, en el barrio, en la iglesia, en el ministerio, en el trabajo. Sí. Y es que cada maltrato, como estás diciendo, que se alimenta por una agresividad intencionada para controlar y dominar, o sea, una agresividad desadaptativa, porque como señalamos en el pasado podcast, necesitamos de una agresividad adaptativa para oponernos a muchas cosas, pero de una agresividad intencionada para controlar y dominar se ha identificado según sus contextos de interacción. Por ejemplo, si es cometido por un miembro de la familia contra algún otro familiar, es lo que conocemos como violencia doméstica, domus, en la casa. Es decir, una violencia dentro de casa. La violencia intrafamiliar, como sugiere la palabra, ocurre entre miembros de una familia, pero tiene lugar fuera de casa o puede tener lugar fuera de casa. Es decir, una madre que maltrata verbalmente a su hijo pequeño en un parque. Entonces, en toda violencia doméstica hay violencia intrafamiliar porque es entre familiares, pero siendo un poco más específico, más técnico exactamente, la violencia doméstica se limita al domos, a la casa, y la intrafamiliar es la expresión, por ejemplo, en la iglesia, de violencia intrafamiliares, maltratos, en el trabajo, en el parque, en recreación, en la sociedad en general, para hablar así como técnicamente, ¿no? Ok.
Ahora, cuando abusos o maltratos constantes se dan en el lugar de trabajo, se conoce como mobbing, que viene la palabra en inglés que es acoso, ¿verdad? Y fue un término que inició el psicólogo sueco Heinz Lehmann allá por los añorados años 80. Buenísimos años 80. Maravilloso, lo mejor. Increíble. No, pues el maltrato, como estás explicando, en el mobbing, ¿verdad? Suele provenir de un jefe directo a algún superior o incluso de compañero o grupos de compañeros. ¿Y por qué? Pues celosos por un buen desempeño o por divertirse con el nuevo, ¿verdad? Ahora, ese nuevo bien puede percibirse como una amenaza al puesto o pretensiones del quien está acosando. Un falso sentido de liderazgo. Correcto. Porque desde el sentido bíblico, el líder es el quien sirve. Correcto. Y el que procura el bien de las otras personas. O sea, ahora, también puede ser al contrario, mi hermano, porque un trabajador nuevo, joven, ¿verdad?, puede entrar a acosar al trabajador de más edad para ocupar su puesto. Y entra en el mismo concepto de mobbing. El mismo concepto de mobbing, ¿verdad? El punto es la intencionalidad. En el trabajo. En el trabajo específicamente. Por eso es que hablamos de que los maltratos tienen como nombre según los lugares específicos. Entonces, aunque no todo el sistema laboral participe, ¿verdad?, puede contribuir al acoso desde la no intervención ante el maltrato, las burlas o las desvalorizaciones. Es importante aclarar que el mobbing tiene por objetivo que el acosado o la víctima abandone el trabajo. Así que técnicamente no es un maltrato en el lugar de trabajo por nacionalidad, sexo, creencias, etc. Eso sería otra forma de violencia. El mobbing va puntualmente al hecho de que la persona se vaya del trabajo. Exactamente. Por intereses variados. Exacto. Eso es importante lo que está señalando. Sí, evidentemente en el lugar de trabajo se pueden dar estos maltratos por diferencias étnicas, de creencias, sí. Pero técnicamente, como estás diciendo, no es mobbing. Porque el objetivo es que la persona deje de ocupar un puesto porque se percibe como amenazante, básicamente. Y amenazante desde una mentalidad, por supuesto, cerrada, desadaptativa de quien en ese momento funge como líder. Y como hemos dicho, se aplica tanto a una empresa como a una iglesia, sistema ministerial o pequeña iglesia local. Hay un libro que yo te comenté hace un par de semanas que se llama Poder Redimido, y en un capítulo 7 u 8 habla de los sistemas de violencia o la violencia sistematizada dentro de organizaciones. Y es muy interesante que el concepto de cómo hay abuso ya sistematizado dentro de diferentes lugares. Y la autora lo enfatiza en varias direcciones e incluye, por supuesto, ministerios, pequeñas iglesias, grandes iglesias, lugares de trabajo. Y esa sistematización me parece importante señalar con lo que vos acabas de decir hace unos minutos, que el hecho que las personas que estén alrededor o formando parte de ese sistema no alcen la voz en contra de lo que esté pasando, contribuyen a un sistema de mobbing. Correcto. O un sistema de maltrato. No es solamente la parte que está acosando a una persona para dejar de recibir sus criterios, sus opiniones, sus contradicciones. No, es que las personas alrededor tengan lealtad con esa figura desadaptativa que está promoviendo esa falta de creación conjunta. Correcto. En el sistema. Que esa palabra lealtad, qué complicada que es, ¿verdad? Ya la hemos mencionado muchas veces, pero es muy compleja, ¿verdad? Y esas personas que tienen esa lealtad, entre comillas, son partícipes pasivas de los sistemas que fomentan. Yo no hago nada. Justamente por eso es partícipe. Porque no está activamente frenando o inhibiendo ese tipo de acciones. Levantando la voz a favor de los que no tienen voz o en contra de la injusticia. De hecho, la palabra violencia en el hebreo, una de las connotaciones es un testigo falso. Es una persona que ve algo, un hecho violento, y no dice nada, no denuncia. Es parte de las acepciones de esa palabra. Entonces, volviendo al mobbing, las consecuencias de quien sufre el acoso no se limitan al entorno laboral. O sea, no es que simplemente tuve un mal día en el trabajo, como nos pasa a muchos, ¿verdad? Sino que afecta relaciones sociales, familiares e inclusive ya lo lleva a un nivel más personal en su salud física y emocional. Un desgaste integral. Sí, claro. Es importante señalar esto porque
como estás diciendo, no es vivir un desacuerdo ahí, no, es que es un sistema de violencia que va a tener repercusiones ampliadas en la persona cuando se normaliza, cuando generalmente el moving se especifica como en otros tipos de violencia, no dentro de un hecho aislado, necesariamente, ¿verdad? Depende del hecho, pero es cuando se mantiene. Se calcula con una serie de meses, hasta 6 meses, cuando se mantiene, y entonces ahí podemos estar hablando de un acoso ya normalizado, que va desgastando emocionalmente a la persona para que la persona decida, entre comillas, ¿verdad? Porque es una decisión que le fue implantada, ¿verdad? Constantemente, para dejar ese puesto de trabajo otra vez, porque se consideró con sus ideas, aportaciones, es más, con sus recursos generales, una amenaza para la incapacidad del sistema que en ese momento se trata de mantener y justificar. Qué interesante es el hecho de que en los diferentes sistemas de abuso, donde hay un abusador y una víctima, los patrones son muy similares. O sea, hay prácticas muy similares, porque ahora usaste una palabra que usualmente la usamos nosotros en el contexto de la violencia doméstica, que es implantar un criterio del abusador sobre la víctima. En el caso del mobbing, se implanta también una decisión. Sí. O sea, se presiona y el trabajador, por la razón que sea, acepta el criterio del abusador. Por lo que sea, va a decir, ya me harté de ese trabajo, ya no puedo más, al fin y al cabo, y toma la idea, recibe la implantación de esa idea del abusador y al final se va. Como hablamos en el podcast anterior, eso sería que la parte víctima o afectada minimiza su libertad interior. Correcto. Y minimizando su libertad anterior por la no denuncia o por la razón que sea, amplía la libertad desadaptativa de la parte que está afectando. Correcto. O de la parte agresora. Y ahí es donde también ese concepto que yo realmente le tengo es muy pobre, ¿verdad? El concepto de llevar la fiesta en paz. Sí. Porque mucha gente en sus trabajos va a decir, mira, yo para llevar la fiesta en paz mejor me quedo callado y hago mi trabajo. Y está fomentando pasivamente, indirectamente, que el sistema se perpetre y continúe a otras personas también. Por supuesto. Sí. Y es que, mi hermano, un ambiente acosador, ¿verdad? Al afectar el estado emocional del acosado, y sea por chismes, por burlas, por limitación intencional de recursos para su trabajo, sobrecargarlo de funciones, o simplemente el hecho de que una persona manifieste capacidades para algo, sea en una empresa o en una iglesia local, que la persona no se le permita el desarrollo de esas capacidades otra vez porque son una amenaza para las personas que están en un liderazgo desadaptativo. No entendiendo que el Señor pone capacidades en diferentes personas para diferentes intenciones según su voluntad para crear un cuerpo totalmente interdependiente. Correcto. ¿Verdad? Ahora, esto le va a comprometer sus recursos cognitivos a la persona. Es decir, en una empresa, por ejemplo, su estado emocional afectado le va a comprometer su atención en el trabajo, su memoria, su concentración, su motivación, recursos ejecutivos. Entonces, ¿qué va a pasar? Le va a llevar a un menor desempeño o rendimiento laboral. Entonces, ve el círculo que se forma acá. Esos fracasos, entre comillas, ¿verdad? Por falta de concentración, atención, motivación, le dan el material al acosador, formándose un círculo vicioso que cada vez afectará más al trabajador acosado. Entonces, primero se le afecta emocionalmente, se le afecta la parte cognitiva o ejecutiva, y entonces, al estar afectado y no cumplir las funciones con un desempeño que se espera, entonces justifica el ataque que al principio se le dio a la persona. Que de hecho es el mismo círculo vicioso en la violencia doméstica. Correcto. Y eso es lo que yo decía anteriormente. Hay patrones que son muy similares en los diferentes sistemas de abuso. Porque cuando hablamos de violencia doméstica, primero se ataca psicológicamente a la víctima por pequeñas, aparentemente inofensivas desacreditaciones y conceptos, lo que va a comenzar a afectar su autoestima. Comienza a bajar su autoestima, la víctima va a comenzar a coincidir con el criterio de realidad del agresor, es que eres tonta, fea, inútil, etcétera, ¿verdad? Y en cada descuido, que obviamente la víctima está en un estado emocional hiperactivo y está pues desbordada con diferentes conflictos, se confirma, entre grandes comillas, ese criterio de realidad del agresor. Cree la víctima lo que el agresor le ha implantado y le da una nueva identidad.
Al fin y al cabo, mi abusador tiene razón, yo lo hago enojar, es mi culpa, soy descuidada, soy torpe. Exacto. Y la misma dinámica sucede en el campo laboral con el mobbing. Correcto, muy bien. Así que el mobbing podemos decir que es un recurso para deshacerse de un empleado, obligándole a que mejor decida, entre comillas, dejar de trabajar allí. Inclusive puede ser resultado de la aparición de líderes espontáneos y sin preparación para un cargo superior que encuentran amenazante al subalterno, ¿verdad? Sobre todo cuando cuenta con recursos sobresalientes, este es subalterno, claro, por ponerle una palabra, ¿verdad? Toda relación es esencial detectar temprano en el comienzo de la relación y su interacción sistemas de violencia. Sí. Bien, para lógicamente denunciar, hacer las denuncias necesarias, y como hemos aplicado en otras relaciones, si el sistema, entre comillas, persiste en el acoso y maltrato, luego de una denuncia, el siguiente paso es la huida, sí, porque las consecuencias personales pueden ser muy graves. Exactamente. Como tal vez tratando de relacionar, ¿verdad? Por supuesto, pero como el apóstol Pablo que inicia pues su misión con el pueblo de Israel, ¿verdad? Con los líderes en ese momento, pero llega un momento, por decirlo así, tratando de hacer una comparación, que el sistema, ¿verdad?, tradicional, ortodoxo, desadaptativo, que se empezó a construir cuando ya regresaron del exilio, pues se enfrenta a Pablo con una mente totalmente cerrada, es decir, personas que no quieren cambiar. Correcto, no quieren. De hecho, Jesucristo, en el Evangelio de Juan, hay unas palabras para mí muy conmovedoras cuando Jesucristo decía, pero si yo les hablo la verdad, ¿por qué no me quieren creer? ¿Por qué no quieren creer mis palabras? Entonces, ¿qué hizo Pablo? Como por decirlo de alguna manera, se sacude el polvo. Exacto. Y va a decir, miren, ya no más. Es decir, hay un tiempo, ya no más. Ustedes, voy a dejar de echarle perlas a los cerdos, digamos. Listo, ya me vuelvo a los gentiles y listo. Exactamente. Ya está. Correcto, ¿no? Y es una muy buena comparación porque tiene que ver con la disposición, en este caso, de los judíos de aquel primer siglo de aceptar la verdad y no cerrarse en sus creencias deformadas. Sí. Entonces, en esta misma línea, se entiende que toda relación humana es recíproca. Sí. Bien, es un asunto de devolver, de relatar, de ida y vuelta, sí, ¿verdad? De dos. Incluso con nuestra cultura somos influenciados por esta, lógicamente, y a la vez influenciamos también nosotros a la cultura. Sí. Hay una relación de reciprocidad. Ahora, se ha analizado que un predictor del mobbing, entre otros, tomando en cuenta la comorbilidad de todos los temas de la violencia, es la soledad. Bien, la soledad es un punto importante. Es una línea, sí, dentro del mobbing. Que tenemos que considerarla dentro del mobbing. Y básicamente es que hay una correlación entre aquel que es acosado y sus niveles de integración social, es decir, la calidad de relaciones con sus compañeros, más aislamiento intencional lleva a un número menor de relaciones que a su vez lleva a un peor sentimiento de integración y de pertenencia. Es decir, ese aislamiento, para no seguir siendo maltratado en su trabajo, le lleva a sentimientos aún personales más profundos y más dolorosos. Y lógicamente genera una gran vulnerabilidad desde un aspecto negativo, porque no hay red de apoyo en caso de que el mobbing se siga perpetrando. Sí. Es interesante esto. La vulnerabilidad se ataca más fácilmente, se agrede más fácilmente a la persona que está más expuesta o que cuenta con menos redes de apoyo. Que está más solo. Que no se integra con los demás. Entonces, es una línea, como bien estás diciendo, de un predictor del mobbing. Una persona que está muy relacionada o que aprende a relacionarse bien con las personas, entonces, pues en esa línea tiene menos probabilidad de enfocarse como el centro de ataque específicamente del sistema. Pero eso pasa en todos los grupos sociales. Sí. O sea, sí, claro, en una iglesia, sea en un grupo de amigos, en el barrio, sí, en la iglesia, al que está más solo siempre va a ser más vulnerable. Y otros acompañados tienen ese respaldo. Que es lo mismo con otros nombres. Por ejemplo, es lo mismo en una escuela y se le llamará bullying. Correcto. Ahora, en el trabajo es lo mismo, solo que se llamaba mobbing. Mobbing, correcto. Y este análisis, ¿para qué va a ayudar? Porque ayuda a las empresas o ministerios para que incorporen más actividades que promuevan la integración de sus miembros. Claro. ¿No? Porque es que, digamos,
aunque por supuesto somos un pueblo redimido por Jesucristo, pero en nuestras circunstancias actuales seguimos siendo un pueblo socialmente, o sea, con las características sociales de cualquier grupo social, ¿verdad? Correcto. Porque nosotros en Cristo somos salvos, pero todavía estamos influenciados por la presencia del pecado. Llega el momento en que el pecado no estará más, la muerte morirá. Exacto. Pero en este momento, aunque no gusta mucho el término de que una iglesia es un grupo social, ¿verdad? Pero lo es. Pero lo es decir, Sí, claro. Es una comunidad. Es una comunidad, claro, es un cuerpo, Claro. Es un organismo, por supuesto, pero está conformado todavía, Correcto. por si no lo hemos entendido, ¿verdad? Todavía por presencia del pecado en cada uno de sus miembros. Totalmente de acuerdo. Desde el más nuevo hasta el más viejo. Sí. Totalmente de acuerdo. Y es que yo creo que por ahí pasa, y creo que es muy acertado tu comentario, de estas actividades que promueven la integración. Para mí pasa por un concepto de crear una cultura interna donde genuinamente se den estos asuntos, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces en cualquier ámbito se generan por cumplimiento o muy superficialmente, como somos todos amigos, ¿verdad? Y eso no funciona así. Pero sí dentro de este grupo social, iglesia, empresa, etcétera, se forja desde el liderazgo una cultura de la integración, de la comunidad, de un lugar seguro, de la sana vulnerabilidad. Entonces estos elementos del mobbing van a ser menos probables. No digo que se excluyan por completo, pero sí van a ser menos probables. Entonces yo atribuiría una gran responsabilidad al liderazgo de cómo crear una cultura en su contexto específico de sanas relaciones, de el manejo de conflictos, de estos temas que poco se hablan, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante ese aspecto de la cultura integradora. Permíteme decir que en el caso de nuestra iglesia local, como simplemente como un ejemplo, hemos visto los grandes beneficios que significan los grupos pequeños en casa. Correcto. Nosotros tenemos, lógicamente, nuestra reunión congregacional en el Día del Señor, ¿verdad? Y a partir de allí, entre semana, se divide la iglesia en pequeños grupos. Y son grupos donde, por supuesto, la interacción es muy diferente a la integración congregacional. Allí hay más sentido de integración, más sentido de convivencia, de vivir, de hablar la cotidianidad de la vida, ¿verdad? Y qué bonito, ¿qué es esto, verdad? Es muy productivo porque se generan espacios donde el Señor une a personas, y esas personas, y hay mil historias de esto, donde se identifican, se conectan, comparten, hablan, abren su corazón, piden ayuda, ofrecen ayuda, se hablan de las cosas diarias. En este mes que pasó terminamos la serie de fe y trabajo, y los grupos pequeños fueron muy interesantes a la hora de decir, mira, yo iba a trabajar simplemente para ganar plata. Y cuando le hacemos el enfoque bíblico de la vocación, de la ética, del campo misional, de la misión integral, es ver esas expresiones de sorpresa, decir, mira, entonces, y conversan entre ellos, médicos, ingenieros, abogados, doctores, etcétera, de su realidad, pero porque están en una pequeña comunidad, porque ese sentido de integración personal. Sí. Ahora, si trazamos una línea de soledad que promueve o es predictor del mobbing, es porque puede ser habitual que un cristiano intencionalmente busque no relacionarse con compañeros de trabajo, en ese trabajo que él tiene como una línea muy firme de decir secular. Es decir, yo tengo mis relaciones en la iglesia y yo trazo una línea y no me relaciono en el lugar de trabajo, ¿verdad? Un mal entendimiento de lo que es la misión en general, ¿verdad? Correcto. Que inicia ¿desde qué? Desde relaciones, claro. Evidentemente, ¿verdad? No de coincidir con visiones iguales. Exacto. Sino a partir de una relación empezar a persuadir con el testimonio de vida primero, luego con el mensaje específico del Evangelio a las personas con las que nosotros nos relacionamos. Entonces, muy posiblemente, si un cristiano traza esta línea en su lugar de trabajo, no me relaciono, que lo podemos traducir como una soledad, una desvinculación, va a ser objeto del mobbing. Estado que el cristiano va a racionalizar, va a justificar como una consecuencia de guardarme del mundo, va a decir la persona. Pero no participar de las cosas del mundo no significa no relacionarse con nadie, mi hermano. Correcto. Totalmente de acuerdo. Es todo lo contrario. A Jesús más bien lo
acusaban, lo señalaban, ¿verdad?, de que comía con pecadores. Cuando llama a Mateo, le dice: Mateo, vamos a comer, hoy pagas vos. Y me imagino la cara de los que estaban, Totalmente. Los que habían sido llamados primero, ¿verdad? Yo no sé si viste ese capítulo en Los Escogidos de Chosen, cuando Jesús llama a Mateo. Pedro, el personaje de Pedro, vuelve a ver a Jesús con una cara así: pero Señor, ¿qué estás haciendo? Y todo así como: bueno, tenemos un publicano entre nosotros, guácala. Y van y comen, ¿verdad? Y bueno, Jesús estuvo con ellos. Sí. Como vos decías, y concuerdo 100%, no se trata de compartir su cosmovisión, que es una separación que se tiene que hacer. Sí. Pero el desarrollo de una correcta relación, evitar el aislamiento, el saber conectarnos con personas con diferentes cosmovisiones para, como vos dijiste, también muy acertadamente, por el testimonio y luego la predicación del mensaje evangelístico, es lo que nos corresponde hacer. Además de que, obviamente, se dan estos criterios, ¿verdad? Esa palabra secular es bien compleja, pero estas ideas de me separo del mundo, entonces el mundo ataca a este cristiano, a este bicho raro que se aparta, que come solo, que no habla. Entonces, ¿cuál es el concepto del cristiano? Soy un mártir, soy una víctima porque me separo para el Señor. Exacto. Entonces yo estoy llamado a sufrir. Es que no ha comprendido su misión de acercarse a esas personas, ¿verdad? Y evitar abusos, por supuesto, pero sobre todo con una comprensión correcta misional. Sí, por eso trazamos una línea, ¿verdad? Una línea predictora, y ya específicamente de un cristiano en su ambiente laboral. Cuando un cristiano llega otra vez con esa capa protectora autoimpuesta, entonces ¿qué pasa? Pues llega a ser, en vez de una luz, una posibilidad de ser luz en su lugar, llega a ser una gran amenaza por lo que está mostrando desde un primer momento. Es decir, como estás diciendo vos, es una persona que no se adapta simplemente al lugar donde estamos, ¿verdad? Es una persona desadaptativa. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es hacerle la vida imposible para que esa persona salga del lugar de ese trabajo, porque aquí no queremos ningún cristiano. Pero no se está hablando de un cristiano en general, de ese tipo de cristiano. Exacto. Que no han comprendido la misión de Dios, que se aíslan, que separan lo secular de lo sagrado, y no hay una intención de relación, ¿verdad? Hay juicio, es que estos no, sino ese tipo de relaciones. Yo imagino lo que Jesús escuchaba y veía cuando, ¿verdad? Cuando comía con cobradores de impuestos, prostitutas. Es decir, ¿cuál era el ambiente? Claro. Ahora, vos te imaginas a un Jesús tapándose los oídos, ¿verdad? Digo, yo primero me imagino, ¿verdad? Especulo, por supuesto, con lo que la palabra revela, un corazón absolutamente compasivo, paciente, una sabiduría extraordinaria para buscar la forma adecuada de irse integrando, ir contribuyendo a esas relaciones para a partir de allí empezar a construir por supuesto, los intereses del Evangelio del Reino de Dios. Y no el acomodarse a otras cosmovisiones, ¿verdad? Exacto. Que es el punto. Bueno, ¿qué ha pasado cuando los creyentes se han querido aislar? El movimiento monástico y todos esos elementos, ¿verdad? De hipersantificación trajeron consecuencias muy graves. ¿Qué pasaría si vos llegás a una empresa con un hábito? y con sandalias. No, ahí empieza el moving inmediatamente. Totalmente. ¿Verdad? Y con toda razón. Con toda razón. O con esa parte, por ejemplo. O sea, estamos como tratando de trazar una línea predictora que tal vez pueda ayudar a muchas personas para poder reflexionar. ¿Por qué razón estoy siendo yo tan acosado en donde estoy trabajando? Y no es porque es un mártir y le tocó sufrir, sino porque no se adapta a la misión de Dios, que ese yo creo que es el punto clave. Y vos lo decías muy bien, no se trata de adoptar cosmovisiones fuera de las bíblicas, por supuesto, sino más bien influenciar con la verdad revelada para salvación de otros. Claro, al modelo de Jesucristo. Correcto. Simplemente, ¿verdad? Es seguir el modelo de Jesús, ¿verdad? Sí. Si le dijeron que comía con pecadores y todo, fue por algo, porque eso es lo que hacía. Y Pablo hizo lo mismo. Cuando tuvo que hacer un voto judío, dice, a ver, me tengo que rapar, me rapo. Quiero hacerlo, no importa. Pero hay una intención misional y profunda, siempre guardando la santidad y los mandamientos del Señor, por supuesto, pero está esa sabiduría de cómo integrar para hacer un testimonio en personas que no creen. Lo hago con tal de ganar
Exacto. Un alma para Cristo. Exactamente, sí. Exactamente. Mira, ¿qué te parece si el próximo programa seguimos el tema? Porque creo que hay mucho para comentar todavía. Hay mucho para comentar, claro que sí. Ok. Me parece. Próxima semana, el mobbing, acoso en el lugar de trabajo, parte 2. Sí, se lo permite. Muy bien, nos vemos Muchas entonces. Gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.